Hola, suscríbete a Historias Vitales para no perderte nuevas historias. Una vez creí que mi vida era razonablemente segura. Tenía un puesto respetable como mecánico en un taller local, vivía en una casa alquilada en un barrio aceptable y estaba casado con Ariana, mi compañera desde la universidad. No era una vida de lujos, pero sí estable. Trabajaba con ahínco, pagaba mis obligaciones puntualmente y creía estar construyendo algo duradero. Ariana y yo no éramos perfectos, pero ¿quién lo es? Teníamos nuestras costumbres, nuestros pasatiempos, nuestras aspiraciones para los años venideros. O eso suponía. Entonces, hace aproximadamente 2 años, mi mundo se derrumbó. Una tarde, volví a casa antes de tiempo del trabajo, con la intención de sorprender a Ariana para celebrar nuestro aniversario. Quería que fuera una sorpresa agradable, un gesto de devoción. Sin embargo, al entrar, la encontré en nuestra cama, en plena intimidad con nuestro vecino. No exagero. La expresión que cruzó su rostro al verme allí no fue de vergüenza ni remordimiento. Era, más bien, de pura irritación, como si yo hubiera interrumpido su momento. Fue entonces cuando comprendí que nuestro matrimonio de 6 años había terminado mucho antes de que yo abriera la puerta de esa habitación. Las semanas siguientes se convirtieron en una pesadilla, una neblina de peleas, arrepentimientos falsos y mi búsqueda de refugio en el sofá de mi amigo Mac, luchando por mantener la cordura. Ariana insistía en que solo había sido un error, que podíamos reconciliarnos. Pero entonces descubrí los mensajes, meses tras meses. No fue un tropiezo aislado. Me había sido infiel durante casi todo nuestro matrimonio. Cuando la confronté, simplemente se encogió de hombros y dijo, «No lo entiendes». Fue complicado. Anhelaba gritar, ¿complicado? Nos casamos, Ariana. Estabas destinada a ser mi pareja. Simplemente apartó la mirada. El proceso de divorcio fue despiadado. Intentó reclamarlo todo, incluso el automóvil que había comprado antes de conocernos. Su representante legal era una figura depredadora en un... Había un tipo corporativo que me trataba como si yo no mereciera su atención. Mientras tanto, apenas podía permitirme contratar a mi propio abogado, quien parecía más preocupado por su hora de almuerzo que por los detalles de mi caso. Sin embargo, la traición más profunda no vino de Ariana. Vino de mi hermana, Brooklyn. Siempre habíamos sido muy cercanas, o eso creía yo. Es una madre soltera de 29 años con 2 hijos. La ayudé siempre que pude, compré útiles escolares para mis sobrinos, reparé su auto en numerosas ocasiones e incluso pagué su renta 2 veces mientras estaba desempleada. ¿Cómo pagó mi generosidad? Alineándose completamente con Ariana. No porque creyera que merecía ser engañada, sino porque Ariana le compraba ropa nueva, la llevaba a restaurantes de lujo e incluso cuidaba a los niños para que Brooklyn pudiera tener citas. Y como último insulto, Ariana prometió presentarle a un supuesto amigo rico del hombre con el que le fue infiel. En esencia, Brooklyn estaba intercambiando su lealtad por la posibilidad de un sugar daddy. Probablemente la obligaste a engañarme de todas formas, me dijo por teléfono cuando la llamé, como si yo fuera el culpable. Brooklyn me contó que seguía saliendo con Ariana y afirmó que los hombres nunca entienden realmente lo que necesitan las mujeres. En ese momento me di cuenta de que estaba completamente solo. Terminé la llamada, bloqueé su número y tomé una decisión, rehacer mi vida, aunque me costara la vida. Reuní las pocas pertenencias que el abogado de Ariana me permitió conservar y conseguí el apartamento más barato que encontré. Era poco más que una caja de zapatos con un baño contiguo, el típico lugar donde uno puede preparar comida, ver la televisión y usar las instalaciones sin siquiera salir de la cama. Sí, era así de pequeño. Recuerdo estar sentada en ese colchón abultado la primera noche, preguntándome cómo era posible que mi vida se hubiera desmoronado tan rápido. Apenas 6 meses antes, me había casado, vivía en una casa respetable, confiaba en el apoyo de mi hermana y estaba realmente contenta. Ahora, estaba en un apartamento destartalado que aún conservaba el olor a gato del anterior inquilino. Mi esposa se acostaba con medio vecindario, y mi hermana fue inequívocamente del equipo Ariana desde el principio.
Lo más doloroso fue ver sus publicaciones en Instagram. Ariana y Brooklyn se habían convertido de repente en mejores amigas inseparables, publicando selfies en restaurantes de lujo donde yo jamás habría podido permitirme llevar a Ariana. Estas imágenes venían acompañadas de largos comentarios sobre vivir la vida al máximo y alejarse de la gente tóxica. El significado implícito iba claramente dirigido a mí. En una ocasión, incluso compartieron fotos de un fin de semana en la playa, una excursión que Ariana y yo habíamos comentado con frecuencia, pero que nunca pudimos financiar. Supongo que ella descubrió cómo costearla cuando yo ya no formaba parte de la ecuación. Mis padres me brindaron poco consuelo durante este periodo. Me aconsejaban constantemente que me reconciliara con Ariana, insistiendo en que el matrimonio requiere compromiso. Cuando le conté que la había descubierto en la cama con otro hombre, mi madre respondió, bueno, las relaciones son complicadas, cariño. Sí, claro, madre. En serio. Creo que eso fue lo más devastador. Todos se comportaban como si yo estuviera exagerando al estar angustiado por la infidelidad de mi esposa. Como si fuera irrazonable al negarme a seguir con alguien que me había estado engañando en la cara durante años. El punto de quiebre llegó aproximadamente un mes después de mudarme a ese minúsculo apartamento. Estaba en el supermercado eligiendo mis provisiones habituales de ramen y café barato, que básicamente constituían toda mi dieta en ese momento, cuando vi a Brooklyn llenando su carrito con bocadillos de primera calidad, esos que antes nunca se habría podido permitir. Intenté evitarla, pero inevitablemente me vio primero. Se me acercó con una expresión de fingida preocupación. Dios mío, te ves fatal, comentó, mientras examinaba el contenido de mi carrito. ¿Estás comiendo lo suficiente? Antes de que pudiera formular una respuesta, se lanzó a contarme cómo Ariana prosperaba en sus nuevas circunstancias. Detalló cómo su nuevo novio, el vecino con el que le había sido infiel, era excepcionalmente generoso y los había invitado a todos a un restaurante lujoso el fin de semana anterior. ¿Sabes?, continuó, inclinándose hacia adelante como si revelara un secreto profundo, Ariana me contó todo sobre por qué fracasó tu matrimonio. Deberías haberle prestado más atención. Con una atención inquebrantable a sus necesidades, simplemente la miré fijamente, sin saber siquiera cómo responder. Mi propia hermana, la niña a la que había ayudado a criar después de que nuestro padre falleciera cuando solo tenía 12 años, se paró frente a mí, básicamente declarando, merezco que me engañen. Luego, con una sonrisa burlona, añadió, el nuevo novio de Ariana podría tener una amiga con la que, como, alguien que pueda permitirse mejores comestibles que esto, mientras señalaba con desdén mi carrito de compras. No dije ni una palabra. En cambio, abandoné las compras allí mismo en el pasillo y me fui. Esa noche, ideé un plan. Había terminado de compadecerme de mí misma. Había terminado de permitir que Ariana y Brooklyn me hicieran sentir como si yo fuera el problema. Decidí reconstruir mi vida desde cero, y tenía la intención de hacerlo con tanto éxito que se ahogarían en sus propias palabras. Mi objetivo era trabajar incansablemente hasta poder permitirme una casa propia, una vivienda de verdad, no una desalentadora caja de zapatos. Algo que me perteneciera, algo que nadie podría quitarme jamás. Al final, la venganza tendría un sabor profundamente dulce. Así, mi rutina se volvió extremadamente rigurosa, probablemente no saludable, pero me era indiferente. Me despertaba a las 5 de la mañana y me dirigía al deprimente gimnasio de mi edificio, que básicamente no era más que una cinta de correr y unas cuantas mancuernas metidas en un armario. Luego, llegaba al taller a las 6:30 y trabajaba hasta las 6 o las 7 de la tarde, a veces hasta más tarde si surgían reparaciones urgentes. Después, compraba comida barata para llevar, volvía a casa y estudiaba hasta que me faltaban los ojos. Los fines de semana no me daban tregua. Acepté trabajos extra, reparando coches por dinero, cambiaba aceite, cambiaba pastillas de freno, cambiaba alternadores, tareas básicas que podía realizar en estacionamientos con pocas herramientas. No era del todo legal, pero me daba ingresos, y necesitaba cada dólar. El gerente, Rick, empezó a confiarme mayores responsabilidades en el taller. Al principio, solo implicaba pedir piezas e interactuar con los clientes.
Luego, me permitió gestionar la programación y parte de la contratación. Al sexto mes, yo estaba prácticamente al mando del establecimiento mientras él supervisaba, o mejor dicho, jugaba al solitario en la trastienda. Una noche, mientras cerrábamos el local, Red comentó: he sido dueño de este establecimiento durante casi 30 años. Nunca he conocido a alguien que trabaje tan diligentemente como tú. ¿Qué te motiva, hijo? Consideré desahogarme con toda la triste historia, la esposa infiel, la hermana traidora, toda la calamidad. Sin embargo, simplemente respondí: estoy intentando comprar una casa. Asintió como si la explicación tuviera todo el sentido. Un objetivo loable. No hay nada mejor que tener tu propia casa. Sin casero al que rendir cuentas. Sin preocupaciones por la subida del alquiler. Una decisión prudente. Esa simple afirmación tenía mayor importancia para mí de lo que probablemente él jamás comprendí. En un mundo donde todos parecían percibirme como el villano por estar angustiado por haber sido traicionado, recibir el simple reconocimiento de alguien se sentía monumental. Lo curioso era que, a pesar de mi incansable horario de trabajo, poco a poco empecé a sentirme mejor. La actividad constante me impedía holgazanear en la autocompasión. Observar el crecimiento mensual tangible de mi saldo bancario me brindó un enfoque constructivo, desviando mi atención del profundo deterioro de mi vida. No me malinterpreten, todavía tenía días difíciles. Días en los que me topaba con una publicación de Ariana o Brooklyn en redes sociales y tenía que reprimir el impulso de tirar el teléfono contra la pared. Días en los que entraba una clienta que se parecía a Ariana, lo que me traía vívidos recuerdos de su infidelidad. Sin embargo, con el tiempo, esos días se volvieron cada vez más infrecuentes y espaciados. Los cursos en línea, sin embargo, resultaron ser un desafío. No había sido una estudiante ejemplar en el instituto, e intentar comprender los principios de contabilidad después de un turno de 12 horas reparando automóviles era arduo. Mi rendimiento en el primer examen de práctica fue tan deficiente que mi tutor en línea me llamó por teléfono para preguntarme si estaba bien. Aún así, perseveré. Estudiaba durante los descansos del almuerzo, veía vídeos instructivos mientras esperaba las entregas de piezas, practicaba con fichas antes de acostarme. Poco a poco, con mucho esfuerzo, empecé a comprender el material. Cuanto más entendía, más claramente percibía posibles mejoras para las operaciones comerciales de REC. Él seguía gestionándolo todo de la forma tradicional, facturas en papel, sin una gestión sistemática del inventario, precios determinados por la intuición. Era una cuestión de percepción más que de costes reales. Una noche, después de cerrar el trato, le presenté una hoja de cálculo que había creado, analizando los trabajos de los últimos 6 meses. Había desglosado que servicios generaban más beneficios, que clientes repetían y que proveedores nos ofrecían las mejores ofertas. Era material fundamental que había aprendido en mis clases, pero Rec me miró como si acabara de hacer magia. ¿Dónde aprendiste a hacer todo esto?, preguntó, hojeando mi análisis. En clases online, respondí. Las he estado tomando por las noches. Me miró pensativo y luego dijo algo que lo cambió todo. Sabes, he estado pensando en vender este local cuando me jubile. Siempre supuse que simplemente cerraría el negocio, pero ¿te interesa comprarme algún día? Apenas podía creer lo que oía. Ser dueño del taller. Ser mi propio jefe. Parecía inconcebible. No tengo tanto dinero, Rec, dije. Agitó la mano con desdén. Podríamos llegar a un acuerdo. Un plan de pagos. Podrías asumir gradualmente más responsabilidades mientras yo me voy. Preferiría venderle a alguien que realmente se preocupe por mí, en lugar de a una corporación que despediría a todos y subiría drásticamente los precios. Era la primera vez en años que sentía que las circunstancias podrían mejorar de verdad, no solo para sobrevivir, sino para construir algo realmente sólido. Tener un futuro bajo mi control. Esa noche, volví a casa y añadí otro objetivo a mi lista, no solo comprar una casa, sino también el garaje. Requeriría más tiempo y un esfuerzo aún mayor, pero la perspectiva de tener mi propio negocio y lograr la independencia total era demasiado apremiante como para ignorarla.
Aproximadamente un año después de mi incansable dedicación, las operaciones en el taller progresaban de maravilla. Rick prácticamente me había nombrado gerente, y nuestro negocio había crecido un 30% desde que empecé a supervisar las operaciones. Ahorraba cada centavo que no destinaba al alquiler ni a la comida. Mi vida social era inexistente, pero no me preocupaba. Tenía un plan. Entonces, empecé a oír rumores de que las circunstancias no eran tan ideales en el mundo de Ariana y Brooklyn. La persona con la que Ariana había estado involucrada era infiel, sin duda. Había salido con otra apenas 2 meses después de formalizar nuestro divorcio. Al parecer, no le interesaba nada serio. Y ese rico sugar daddy que Ariana había prometido presentarle a Brooklyn resultó ser solo un pobre hombre que fingía ser rico para entrar en clubes exclusivos. Cuando Brooklyn finalmente lo conoció, intentó convencerla de que pagara la cena. Las lujosas compras disminuyeron y las vacaciones de lujo se detuvieron abruptamente. Ariana había malgastado la mayor parte de su acuerdo de divorcio en un intento de impresionar a su nuevo novio, quien la había abandonado. Brooklyn, que había renunciado a su puesto estable en la oficina de seguros bajo el supuesto de que estaba a punto de conseguir un socio rico, ahora luchaba por encontrar trabajo de nuevo. Me enteré de todo esto por Mac, quien seguía siendo amigo del primo de Ariana. Cuando me contó la noticia, no hice ningún comentario, no me reí ni dije nada de te lo dije. Simplemente asentí y seguí trabajando en la transmisión que estaba reparando. Pero en mi interior, no voy a mentir, me sentí gratificante al ver que el karma finalmente hacía acto de presencia. Rick notó el considerable esfuerzo que estaba invirtiendo y me propuso un acuerdo que nunca imaginé. Expresó su deseo de iniciar el proceso para que yo le comprara su parte del negocio. De todas formas, lo estás dirigiendo, comentó. Mejor sería que fueras tú el dueño. Establecimos un plan de pagos que duraría varios años, pero era viable. Entre eso y mis ahorros, finalmente reuní lo suficiente para la entrada de una casa modesta en un barrio respetable. No era nada extravagante, pero sería mía. El día que firmé los papeles de la casa, recibí rápidamente un texto de un número desconocido. Era Brooklyn. De alguna manera, había conseguido un teléfono nuevo y quería volver a contactar. Expresó cuánto extrañaba a su hermano y enfatizó que la familia debe mantenerse unida. No respondí. Estaba ocupado planeando mi mudanza. Un sábado, estaba en el taller hasta tarde, terminando una complicada reconstrucción de motor, cuando entró Rick. Normalmente no trabajaba los fines de semana, así que me sorprendió verlo. ¿Nunca te tomas un día libre?, preguntó, negando con la cabeza. Se encogió de hombros con indiferencia. No tengo otro sitio donde estar. Se sentó en el taburete junto a mi banco de trabajo. Mira, tenía pensado hablar contigo de algo. Mi esposa y yo estamos pensando en mudarnos a Arizona. Su artritis está empeorando y los inviernos fríos, aquí no ayudan. El médico dice que un clima más cálido le vendría bien. Se me encogió el corazón. ¿Le vendería el taller a alguien después de todo mi esfuerzo? ¿Y bien, qué pasa con el taller?, pregunté, intentando mantener un tono de voz tranquilo. Rick me miró como si fuera idiota. De eso es de lo que quiero hablar. Estoy listo para acelerar nuestro plan. En lugar de la compra a 5 años que discutimos, quiero hacerlo en 2. Tú asumes la propiedad a finales de año. Acordamos un plan de pagos que puedas gestionar, y yo me voy al oeste a tomar el sol. No podía creer lo que oía. Estaba sucediendo mucho más rápido de lo que esperaba. No sé si ya tengo ahorrado lo suficiente para esa entrada, admití. Solo invertí la mayor parte de mis ahorros en la casa. Rick hizo un gesto de desdén con la mano. Ya lo veremos. Ya has aumentado el negocio en un 30%. De todos modos, el lugar vale más si tú lo gestionas. Quizás ajustemos un poco los porcentajes. Te quedas con una mayor parte de las ganancias, ahora, pero una mayor parte se destina a su participación accionaria. Pasamos la siguiente hora ultimando los detalles. Para cuando se fue, ya teníamos el borrador de un acuerdo que me convertiría en el dueño de Rex Auto Repair para Navidad.
No era perfecto, tendría que esforzarme económicamente durante un par de años, pero era factible. Y la idea de tener mi propio negocio antes de cumplir 35 años, valía la pena el riesgo. Mientras cerraba la tienda, mi teléfono vibró con otra alarma, texto de Brooklyn. Este fue menos amable que el primero. ¿En serio, me vas a ignorar después de todo lo que he hecho por ti? ¡Qué maduro, hermano! Resoplé. Todo lo que había hecho por mí, como hablarme mal de mí con mi exesposa. Burlándose de mi angustia cuando estaba en mi punto más bajo, prefiriendo las promesas vacías de Ariana a las de su propio hermano. Redacté unas 5 respuestas furiosas, las borré todas y finalmente me decidí por, estoy ocupada con el trabajo. Hablamos luego. Era lo suficientemente evasiva como para que no pudiera acusarme de ignorarla, pero lo suficientemente ambigua como para que, luego, bien pudiera significar nunca. No tenía ningún deseo de readmitir a Brooklyn en mi vida solo porque su fuente de apoyo se había desvanecido. Cuando regresé a casa esa noche, a mi deprimente apartamento, miré las cajas apiladas y los muebles destartalados y sentí una emoción que no había experimentado en mucho tiempo, orgullo. En tan solo unos días, me mudaría a mi propia casa. En unos meses, tendría mi propio negocio. Y lo había logrado completamente sola, mientras quienes debían amarme apostaban por mi ruina. Porque nada en esta vida es perfecto. A la mañana siguiente, mi agente inmobiliario me llamó. El vendedor intentaba retirarse, alegando que había recibido una propuesta mejor. Me desanimé, pero el agente me aseguró que el contrato era irrefutable. Simplemente pospondría el cierre un par de semanas mientras su abogado corrigía el malentendido. Irritante, sí, pero después del año que había soportado, un impedimento más no me disuadiría. 3 días antes de mi mudanza a mi nuevo hogar, llamaron a la puerta de mi apartamento. No esperaba a nadie, y los pocos amigos que me quedaban sabían que estaba ocupada empacando. Abrí la puerta y me encontré con Brooklyn, con un aspecto completamente distinto al de la mujer segura de sí misma que me había ridiculizado en el taller un año antes. Llevaba el pelo despeinado, la ropa arrugada y una expresión desesperada que reconocí, la misma que solía adoptar antes de pedirme dinero. «Hola, forastero», dijo, intentando parecer indiferente. «¿Puedo entrar?» No me hice a un lado. «¿Qué quieres, Brooklyn?» Soltó una risa forzada. ¿Acaso una hermana no puede simplemente visitar a su hermano? Ha pasado una eternidad. Sí, respondí. Cruzándome de brazos, dije, hace casi un año que no vienes a la tienda a presumir del brazalete de diamantes de Ariana. Su sonrisa fingida se desvaneció. Mira, cometí algunos errores, ¿vale? Fui una estúpida. Ariana me contó todas esas mentiras sobre ti, y yo me las creí. Lo siento. Me reí, cortante y amargamente. ¿Dónde está Ariana? ¿Ahora, aún te compro cosas? Brooklyn bajó la mirada. Ya no estamos juntos. Está pasando por un momento difícil. Eso significaba que Ariana ya no le era útil. Suspiré de nuevo. ¿Qué quieres, Brooklyn? Fue entonces cuando vio las cajas detrás de mí. ¿Te mudas? Sí, dije. Compré una casa. El cierre fue la semana pasada. Sus ojos se iluminaron como si le acabara de dar un billete de lotería premiado. ¿Una casa? ¡Qué pasada! ¿Cuántas habitaciones? Y ahí estaba. Pude ver las ruedas girando en su cabeza. 3, dije sabiendo exactamente a dónde me dirigía esto. Perfecto, exclamó con demasiado entusiasmo. Porque, bueno, estoy en un aprieto. Mi casero va a vender el edificio y tenemos que irnos para fin de mes. Los niños y yo hemos estado buscando, pero ya sabes lo disparatados que están los alquileres últimamente. Me quedé mirándola, esperando que llegara al punto. Estaba pensando, continuó, que quizás podríamos ayudarnos mutuamente. Los niños y yo podríamos mudarnos contigo. No causaríamos problemas. Podría ayudar con las cuentas cuando encuentre un nuevo trabajo. Y a los niños les encantaría tener a su tío cerca. La audacia fue realmente impresionante. Después de todo, la traición, la burla,
La total indiferencia hacia mi dolor, ella realmente creía que podía simplemente aparecer y conseguir un lugar gratis donde vivir. No, dije simplemente. Su sonrisa se desvaneció. ¿Cómo que no? No lo edulcoré. Quiero decir, no, no puedes vivir conmigo. No ahora, nunca. Cambió de táctica inmediatamente. Se le llenaron los ojos de lágrimas. Pero los niños no tienen a dónde ir. Podríamos acabar en un albergue. ¿Es eso lo que quieres? Que tus propios sobrinos se queden sin hogar. Porque eres demasiado egoísta para ayudar. Ese fue el momento en que perdí la compostura, no gritando ni dando un portazo, sino riéndome. Simplemente no pude evitarlo. La manipulación era tan evidente. ¿Dónde estabas?, pregunté con voz fría, cuando Ariana me traicionaba a mis espaldas. ¿Dónde estabas cuando dormía en el sofá de Mac? ¿Cuándo perdí mi casa, mis ahorros, mi matrimonio? Hice una pausa, dejando que el silencio se cerniera entre nosotros. Ah, es cierto. Estabas de compras con la mujer que destruyó mi vida, riéndote de lo fracasada que soy. Su rostro palideció. Eso no quise decir. Empecé a cerrar la puerta, pero metió el pie en la abertura. Por favor, suplicó con auténtica desesperación en la voz. Ahora no tengo a dónde ir. Mamá y papá no me ayudan. Ariana me ignora. Mis amigos no pueden acogernos. Eso suena como a tu problema, dije, repitiendo las mismas palabras que me había dicho una vez, cuando le conté que Ariana había vaciado casi toda nuestra cuenta conjunta antes de que pudiera congelarla. Aparté su pie y cerré la puerta con firmeza. Durante unos 5 minutos, se quedó afuera, llamando a la puerta y llamándome. La ignoré por completo y volví a empacar cajas como si no estuviera allí. Finalmente, se rindió y se fue. Pensé que sería el final. Debería haberlo pensado mejor. Al día siguiente, mi teléfono empezó a llenarse de mensajes y llamadas, no solo de Brooklyn, sino también de mis padres. Al parecer, Brooklyn les había escrito directamente algo triste, historia sobre cómo me negaba a ayudarla a ella y a los niños en su momento de necesidad. El mensaje de voz de mi madre era el clásico ejemplo de culpabilidad: te crié mejor que esto. La familia se apoya en la familia. No puedo creer que dejes sufrir a tu hermana y a esos pobres niños cuando tienes toda la casa para ti. No importaba que mis padres apenas se hubieran comunicado conmigo durante mi divorcio. No importaba que me hubieran sugerido que intentara arreglar las cosas con Ariana, incluso después de haberles contado sobre la infidelidad. No importaba que no hubieran hecho absolutamente nada para ayudarme cuando yo era la que estaba en crisis. El mensaje de mi padre fue aún más desalentador. Hijo, estoy decepcionado de ti. Un hombre cuida de su familia. Tu hermana necesita ayuda, y tú estás en condiciones de proporcionársela. Esa es tu responsabilidad como hermano. Hacía meses que no sabía nada de él, y esto fue lo que finalmente lo impulsó a llamarme, para informarme de mi falta de hombría al negarme a permitir que mi traidora hermana se mudara a la casa que yo había ganado con tanto esfuerzo. No respondí a ninguna de sus llamadas. En cambio, me concentré en terminar de empacar y coordinar con la empresa de mudanzas. Me había tomado el día libre en el garaje específicamente para preparar todo para la mudanza, y no tenía intención de desperdiciarlo enredándome en conflictos familiares. Luego llegó el texto. Eso realmente encendió mi furia. Era de Ariana, sí, mi exesposa. La mujer que me había engañado durante la mayor parte de nuestro matrimonio se creía con derecho a opinar. Sé que no nos llevamos muy bien, pero estoy realmente preocupada por Brooklyn y los niños, escribió. Compraste una casa espaciosa y te niegas a ayudarlos. Ese no se parece al hombre con el que me casé, por favor reconsidera. La hipocresía era tan asombrosa que tuve que leerlo 2 veces. Finalmente rompí mi silencio con una sola respuesta: el hombre con el que te casaste ya no existe. Lo destruiste. No vuelvas a contactarme. Luego bloqueé su número. Para esa noche, los mensajes de mi familia habían adoptado un tono más amenazante. Madre ahora declaró que tendría que intervenir si no hacía lo correcto. Mi padre insinuó que me visitaría para que entrara en razón.
Brooklyn había pasado de las súplicas a las acusaciones furiosas, afirmando que yo estaba revelando mi verdadero carácter y que siempre había sido la egoísta. Ya no me importaba. Que vinieran. Que amenazaran. Había dejado de ser el felpudo de la familia. A la mañana siguiente, me desperté con un nuevo mensaje de voz de un número desconocido. Era la madre de Ariana, mi suegra, expresando su profunda decepción por mi comportamiento. Anne Brooklyn crió a Ariana con la convicción de que la familia siempre debe ser lo primero. Casi me atraganto con el café. Sí, Ariana, sin duda, priorizaba a la familia cuando se relacionaba con el vecino. Entonces comprendí que estaban empleando todas las tácticas posibles, contactando a cualquiera que creyeran que podía influir en mí. Era a la vez lamentable y desesperado, pero también un poco aterrador. ¿Hasta dónde estarían dispuestos a llegar? Decidí tomar ciertas precauciones. Primero, contacté a la agente inmobiliaria, explicándole mi situación, con todo el drama familiar, y le pregunté si podíamos adelantar la fecha de cierre. Me aseguró que lo intentaría, pero no podía prometer nada. Después, llamé a Rick y le expliqué todo. Para mi sorpresa, fue comprensivo. Es más, me ofreció un lugar donde quedarme si las tensiones con mi familia aumentaban. Si llaman a la puerta, estás bienvenido a quedarse aquí, dijo Rick. Te cubro las espaldas. Eso significó mucho para mí. Entonces llamé a Mac. Él había sido mi apoyo incondicional durante todo el divorcio, la única persona en la que podía confiar incondicionalmente. En cuanto le expliqué la situación, respondió, solo están viniendo, ahora porque te va bien. ¿Dónde estaban cuando te quedabas en mi sofá? ¿Qué les den? Me tranquilizaba tener gente de mi lado, aunque no fueran parientes consanguíneos. Esa tarde, la agente inmobiliaria me llamó con buenas noticias. Podemos cerrar mañana, dijo. El vendedor finalmente ha aceptado que no puede echarse atrás y toda la documentación está lista. Me mudaría a mi nueva casa 48 horas antes de lo planeado. No le informé a ningún familiar sobre el cambio. Dejé que llegaran a mi apartamento vacío. Para entonces, estaría instalada a salvo en mi nuevo hogar, con un sistema de seguridad instalado y sin dirección de reenvío. Llegó el día de la mudanza y dejé atrás ese deprimente apartamento para siempre. Mi nueva casa no era extraordinaria para la mayoría, pero para mí, lo era todo. Pasé esa primera noche sentada en mi nuevo espacio. Sentada en el porche trasero con un refresco frío, contemplando las estrellas, sentí que por fin podía respirar de nuevo. En ese momento de tranquila satisfacción, hice algo que probablemente no debería haber hecho, publiqué algunas fotos de mi nuevo hogar en Facebook. No había nada ostentoso, solo una simple declaración, un nuevo capítulo, un nuevo hogar. Sabía que Brooklyn vería la publicación, de hecho, sabía que mis padres también la verían. Y una parte de mí deseaba que lo hicieran. Las reacciones fueron inmediatas. Amigos con los que no había hablado en mucho tiempo me felicitaron. Los compañeros de la tienda expresaron su aprobación con un simple, como un puñado de personas de la preparatoria dejaron comentarios, comentando lo bien que parecía estar. Luego, empezaron a llegarme mensajes privados. Mi padre me envió un mensaje expresando su decepción porque presumía de mi éxito mientras mi hermana pasaba apuros. Mi madre me acusó de ser innecesariamente cruel con Brooklyn. Y luego se puso furiosa, publicó una diatriba larga y dramática en su propia página sobre cómo el dinero cambia a las personas. Aunque no me etiquetó, todos sabían exactamente a quién se refería. Decidí no involucrarme en ninguno de sus dramas. En cambio, centré mi atención en el taller. El negocio iba viento en popa, y Rick incluso estaba considerando la posibilidad de jubilarse antes de lo planeado. Estábamos ultimando los detalles para que yo me hiciera cargo del negocio por completo el próximo año. Por primera vez desde aquel horrible día en que encontré a Ariana con ese hombre, me sentía genuinamente feliz, no solo sobrevivía, sino que prosperaba. Y lo había logrado todo yo sola. Pero claro, no podían dejarme en paz. 3 días después de mudarme, sonó mi teléfono. Era mi madre, llamando desde un número nuevo que aún no había bloqueado.
Sin mirar el identificador de llamadas, contesté, pensando que podría ser un cliente del taller. Hola. Por fin respondes. Su voz transmitía esa distintiva mezcla de alivio y acusación que ya reconocía a la perfección. Llevamos días intentando contactarte. Suspiré, preparándome para lo que vendría. ¿Qué quieres, mamá? ¿Qué quiero? Quiero que actúes como el hijo que crié. Tu hermana y esos niños están a punto de quedarse sin hogar, y tú ignoras sus llamadas mientras vives en una casa grande y vacía. ¿Completamente sola? Me dio risa. ¿Una casa grande y vacía, mamá? Es una casa modesta de 3 habitaciones en un barrio de clase media. Y no está vacía, yo vivo aquí, me espetó. Tú tienes espacio. Ellos necesitan espacio. Así de simple. Nada es tan sencillo, dije con voz firme pero firme. ¿Dónde estaba toda esa preocupación familiar cuando Ariana me engañaba? ¿Cuándo fui yo quien lo perdió todo? Hubo una pausa. Luego, con voz más suave, dijo, eso fue diferente. ¿Cómo? ¿En qué fue diferente?, pregunté. Eres un hombre, dijo, como si eso lo explicara todo. Los hombres pueden cuidarse solos. Brooklyn tiene hijos. Y ahí estaba, la doble moral que había definido toda mi relación con mi familia. Se esperaba que me encargara de todo solo, que me sacrificara, que fuera el fuerte. Claro, Brooklyn, le ponía un sinfín de excusas. Mamá, dije con voz tranquila, aunque me costaba, trabajé 80 horas a la semana durante 2 años para poder pagar esta casa. Tomé clases en línea después de turnos de 12 horas en el taller. Vivía en un apartamento donde el techo del baño goteaba cada vez que el vecino de arriba se duchaba. Todo lo hacía yo sola, sin ayuda de nadie, y mucho menos de mi familia. Entonces, no, dije con firmeza, Brooklyn no puede vivir conmigo. Ella tomó su decisión cuando se puso del lado de Ariana. Y ahora ella puede lidiar con las consecuencias. Ella cometió un error, insistió mi madre, con voz casi suplicante. La gente comete errores, asentí. Sí, los comete. Y a veces esos errores tienen consecuencias que no se pueden arreglar con un simple, lo siento. Este es uno de esos momentos. Entonces, ¿también castigarás a los niños?, replicó ella, con tono cortante. No hicieron nada malo. Eso fue un golpe bajo, usar a mi sobrina y a mi sobrino en mi contra, como eso. Quiero a esos niños, aunque no los había visto mucho desde el divorcio. Pero sabía exactamente qué pasaría si dejaba que Brooklyn se mudara conmigo, nunca se iría y, al final, acabaría manteniéndolos a todos. 3 de ellos se quedaron mientras ella volvía a sus andadas. Les comenté que los niños tienen abuelos con una casa de 4 habitaciones, esperando que por fin entraran en razón. ¿Por qué no se mudan contigo y papá? Hubo otra pausa reveladora en la línea. Tu padre y yo somos demasiado mayores para tener niños corriendo por ahí. Necesitamos nuestra paz y tranquilidad. Querían usar mi casa como vertedero para los problemas de Brooklyn para no tener que lidiar con ellos. Bueno, yo también necesito mi paz y tranquilidad, dije con voz firme pero feroz. Después de los últimos 2 años, me la he ganado. Esto no ha terminado, me advirtió mi madre antes de colgar. Y tenía razón, no había terminado, ni mucho menos. Al día siguiente, al llegar del trabajo, encontré el coche de Brooklyn aparcado justo en la entrada. Estaba sentada en mi porche con sus hijos, rodeada de maletas y bolsas de basura llenas de ropa. ¿Qué demonios es esto?, pregunté, bajando de la camioneta con la sorpresa y la ira apoderándose de mí. Nos desalojaron, anunció en voz tan alta que los vecinos la oyeron. No tenemos a dónde ir. Los niños parecían confundidos y cansados, con el rostro demacrado por tanta preocupación. Sentí lástima por ellos, de verdad. Pero este nivel de manipulación me ponía los pelos de punta. Entonces, ¿pensaste en aparecerte en mi casa con todas tus cosas sin preguntarme nada?, dije desafiante. ¿No dejarías que tu propia sobrina y sobrino se quedaran sin hogar? Intentaba acorralarme, usando a los niños como escudos. Fue una jugada sucia, pero justo lo que esperaba de ella.
Sube a tu coche y vete, dije con firmeza. Ahora, lo desafió con voz cortante. ¿O qué? ¿Llamarás a la policía por tu propia hermana con sus hijos aquí mismo? Respiré hondo, luchando por mantener la compostura. Brooklyn, esto no va a funcionar. No voy a dejar que me haga sentir culpable. Lleva a los niños a casa de mamá y papá. Ella negó con la cabeza. No nos aceptarán. Entonces llama a Ariana, sugerí. Eran mejores amigas, ¿recuerdas? Compañeros de compras. Ella puede alojaros. El rostro de Brooklyn se ensombreció. Ariana y yo, ya no nos hablamos. ¡Qué horror!, murmuré. Suavicé un poco el tono. Mira, lo siento por los niños. De verdad. Pero no puedes quedarte aquí. Brooklyn espetó, actuando con altivez. Porque tienes una casa ahora, noticia de última hora, sigues siendo el mismo perdedor al que Ariana le puso los cuernos. Con razón no pudo serte fiel. ¿Quién querría estar con alguien tan egoísta y frío? Y solo como que cualquier culpa que pudiera haber sentido se desvaneció. Ese era el verdadero Brooklyn, el que se había burlado de mi dolor, el que había elegido a Ariana por encima de su propio hermano, el que era ahora tratando de manipularme usando a sus hijos. Sal de mi propiedad, dije con frialdad. Ahora mismo, o llamaré a la policía. Debió haber visto algo en mi cara que le indicó que hablaba en serio, porque empezó a recoger sus maletas. Vamos, chicos, dijo en voz alta, intentando parecer valiente. Su tío no nos quiere. Ya encontraremos una solución por nuestra cuenta, como siempre lo hacemos. Una semana después del pequeño incidente de Brooklyn en mi porche, pensé que las cosas finalmente se calmarían. Tenía mi casa, mi negocio, mi paz. Pero la gente, como ella y Ariana, no se rinden sin un último intento desesperado. Esta vez lo sabía mejor, así que tomé precauciones. A la mañana siguiente de la maniobra de Brooklyn, fui directamente a la Secretaría del Condado y solicité una orden de prohibición de entrada en su contra. El proceso fue más fácil de lo que esperaba. Resulta que, cuando alguien aparece con bolsas y niños intentando entrar a la fuerza en tu casa, es motivo de preocupación. La agente de policía con la que hablé me dijo que tenía pruebas suficientes para ejecutarla de inmediato. También me sugirió instalar cámaras, por si acaso Brooklyn volvía a intentar algo. Así que eso fue exactamente lo que hice. Al mediodía, tenía cámaras de seguridad cubriendo cada centímetro de mi propiedad, con alertas de movimiento enviadas directamente a mi teléfono. Que Brooklyn intentara otra emboscada de historias tristes. La policía llegó a mi puerta antes de que pudiera siquiera ponerse cómoda. Pero entonces, Ariana apareció de la nada. Era tarde, casi medianoche, y yo acababa de llegar después de un largo día en el taller. La luz del porche iluminó una figura sentada en la escalera de entrada, abrazándose con fuerza. Me llevó un momento, pero cuando levantó la mirada, la reconocí, Ariana. Tenía un aspecto horrible, un marcado contraste con la mujer impecablemente arreglada que solía presumir de joyas nuevas en Instagram mientras se burlaba de mí a mis espaldas. Llevaba el pelo despeinado, unas ojeras le ensombrecían los ojos y parecía disminuida, como si la vida finalmente la hubiera bajado un poco el nivel. Matt, dijo con voz frágil. No sabía a dónde más ir. Me reí, me impresionó la pura audacia de eso, como un golpe físico. No es mi problema, respondí, rodeándola para abrir la puerta. Por favor, suplicó, levantándose rápidamente. Háblame. Suspiré. ¿Hablar de qué, Ariana? ¿De cómo me engañaste durante años? ¿De cómo malgastaste el acuerdo de divorcio y te dejaron? ¿O quizás de cómo animaste a mi hermana a ponerse en mi contra? Elige una. Se estremeció, pero permaneció en silencio. Cometí errores, susurró, tragando saliva con dificultad. Fui estúpida. Pensé. Se interrumpió, frotándose los brazos como si intentara contenerse. Creí que lo tenía todo resuelto, pero no. Me dejó, simplemente, como eso. Un día, me desperté y ya no estaba. Se lo llevó todo. Perdí mi trabajo, mi apartamento.
Estoy de vuelta en casa de mi madre, y ella amenaza con desalojarme. Sonidos como karma, dije, entrando. Me agarró del brazo antes de que pudiera cerrar la puerta. Te amé, soltó, con lágrimas en los ojos. Sé que metí la pata, pero teníamos algo real. ¿Nunca lo extrañas? La miré fijamente un buen rato y luego sonreí. No, dije, y le cerré la puerta en las narices. Me quedé allí, escuchándola llorar afuera un minuto antes de finalmente rendirme e irme. No sentí nada. Era solo otra persona de mi pasado, desesperada por recuperar su lugar. Volví a entrar, pero la puerta estaba cerrada con llave y no pensaba volver a abrirla. El intento fallido de Ariana debió filtrarse, porque 2 días después, mis padres aparecieron sin avisar. Abrí la puerta y vi a mi madre allí de pie, con los brazos cruzados, y a mi padre, que ya parecía indignado. «Tenemos que hablar», dijo mi madre, pasando junto a mí como si aún tuviera autoridad sobre mí. Los dejé entrar, aunque solo fuera para terminar con esto de una vez. No perdieron el tiempo. «Tu hermana está en apuros», empezó mi padre. «Necesita un lugar donde quedarse. Un buen hijo la ayudaría». «Buen hijo», repetí, riendo con amargura. «Qué curioso, no recuerdo haber tenido noticias tuyas cuando yo era quien necesitaba ayuda». El rostro de mi madre se endureció. «Eso fue diferente. Eres hombre. Brooklyn tiene hijos». «Le dije que te los llevara», le respondí, «pero supongo que tu tranquilidad es más importante, ¿no? Quieres que yo sea el responsable, pero solo cuando te conviene». Mi padre se levantó con voz fría. «Eres egoísta. Dejaste que el dinero te cambiara. No eres el hijo que criamos». Eso tocó una fibra sensible, aunque no de la forma en que pretendían. Simplemente asentí. «Tienes razón. No soy el hijo que criaste». Ese tipo se habría dejado llevar por la culpa y habría cuidado de una mujer que lo traicionó. Ese tipo habría seguido dándoles a quienes nunca les devolvieron nada. Ese tipo habría dejado que su familia lo pisoteara. Los miré a ambos a los ojos. Pero ese tipo se fue, y probablemente deberían irse. Mi madre resopló, agarrando su bolso. «Te arrepentirás de esto». «Lo dudo», dije manteniendo la puerta abierta. Se fueron sin decir una palabra más. Cerré la puerta tras ellos, le puse llave y me quedé allí un momento, asimilándolo todo. Ya no era su hijo. Bueno. No necesitaba estarlo. Tenía una casa, un negocio, un futuro. Lo había construido todo desde cero. Y al estar en mi propia casa, sin nadie que me arrastrara, me di cuenta de algo, por fin era libre. Ahora para el segundo historia, Ember y yo rompimos justo después de que nacieran nuestros gemelos. No llevábamos mucho tiempo juntos, apenas unos 14 meses, cuando descubrió que estaba embarazada. Recuerdo el pánico que nos invadió a ambos en esos primeros momentos. Era como si nos preguntáramos, ¿qué pasa? Ahora, ¿cómo vamos a manejar esto? Nos preguntamos si deberíamos intentar que la relación funcione por el bien del niño. Ya sabes cómo, pensamiento Sir, uno se imagina que formar una familia de alguna manera hará que todo encaje en su lugar. Debo confesar, sin embargo, que no fuimos particularmente compatibles desde el principio. Tuvimos nuestros momentos, y ciertamente hubo buenos, pero nunca nos sentimos, como un vínculo profundo y duradero. Cuando me dijo que estaba embarazada, pensé que quizás podríamos perseverar. Quizás tener los bebés nos uniría más. Pero, en realidad, éramos tan compatibles como el día y la noche. Sin embargo, por los gemelos, nos esforzamos al máximo durante un tiempo. Durante un tiempo, las cosas fueron tolerables. Sí, tuvimos nuestros desacuerdos, que pareja no los tiene, pero nada de gran importancia. Logramos criar a nuestros hijos de forma bastante buena y no estábamos siempre en desacuerdo. Entonces, un día, Ember me sentó. Sentí que algo la preocupaba. «Colton», dijo en voz baja, «he conocido a alguien». Asentí, esforzándome por mantener la compostura. «Alguien con quien creo que puedo construir un futuro», añadió. Respiré hondo y respondí, «lo entiendo».
Deseas un nuevo comienzo, algo diferente a lo que compartimos. Parecía aliviada. Yo no estaba ni enfadado ni disgustado. Sí, asentí, creo que separarnos es lo mejor. Y, sinceramente, no podía negarlo. La relación nunca había sido sólida desde el principio. No me rompió el corazón. Terminamos las cosas amistosamente, o al menos tan amistosamente como pueden serlo las separaciones. Después de eso, encontramos nuestro ritmo en la crianza compartida. Todo se volvió más fluido, o todo lo fluido que puede ser cuando dos personas crían hijos en hogares separados. Dividimos nuestro tiempo equitativamente, centramos nuestra comunicación en los niños y nos esforzamos sinceramente por asegurar que ninguna tensión afectara a los gemelos. Gracias a este acuerdo armonioso, ni siquiera nos pareció necesario establecer una pensión alimenticia formal, compartimos todos los gastos a partes iguales. 2 años después de nuestra separación, Ember conoció al hombre que es ahora su marido. Este caballero no era el poco después de nuestra separación, ella empezó una relación con alguien nuevo, un hombre que yo no conocía. La situación se complicó cuando me enteré de que el nuevo marido de Ember tenía una hija de aproximadamente la misma edad que nuestras gemelas. Cuando Ember me contó por primera vez sobre su relación y su creciente seriedad, decidí apoyarla. Creía que fomentar la buena voluntad podría facilitar la transición para nuestros hijos, y la perspectiva de otra presencia paterna en sus vidas me despejaba por completo. Sin embargo, la situación empezó a cambiar sutilmente cuando Ember propuso, casi con naturalidad, que incorporáramos a su hijastra a nuestras actividades familiares de la misma manera que incluimos a nuestros gemelos, como si fuéramos una sola familia. Presentó la idea con una sonrisa, como si fuera la sugerencia más natural del mundo. ¿No sería maravilloso, comentó, si todos hiciéramos cosas juntos, como una sola familia? Al principio, no vi nada malo en la idea. Supuse que simplemente buscaba fusionar nuestros hogares para beneficio de los niños. Sin embargo, la situación pronto se volvió peculiar. Empezó a insinuar que debía considerar a su hijastra como mi propia hija. Seré inequívoco, no tengo nada en contra de la hijastra. Es solo una niña inocente, enredada en circunstancias que escapan a su control. Pero Ember parecía creerlo, porque, compartir los gemelos, tengo la obligación tácita de incluir a la hija de su marido en todas las actividades y salidas que planeo con mis propios hijos. Un día, le abordé el asunto con franqueza: Ember, entiendo tu deseo de inclusión, pero no soy el padrastro en esta situación. No puedo asumir el papel de padre para la hija de tu marido. Parecía algo herida por mis palabras, pero insistió: Colleton, no se trata solo de mí. Se trata de asegurar que los niños se sientan como una familia. Todos deberían compartir las mismas experiencias. Respiré hondo para tranquilizarme y respondí: ya estoy dedicando todo mi esfuerzo a ser un buen padre para nuestros gemelos. No tengo el tiempo ni la capacidad emocional para hacerme cargo de un tercer hijo que no sea mío. Me costó contener mi frustración. La crianza compartida es bastante desafiante, esforzarse constantemente por equilibrar el bienestar de los niños, mantener la civilidad con la expareja y, ahora, navegar las expectativas de una nueva figura que intenta reformular la dinámica misma de nuestro arreglo. Entonces, las expectativas comenzaron a acumularse. La situación dio un giro radical cuando ella empezó a esperar que yo cuidara de su hijastra cuando nacieran mis gemelos. Por ejemplo, si organizaba una excursión de fin de semana con mis hijos, recibía una llamada de Ember: oye, ¿podrías llevar a Emily también? Tenemos planes, y sería de gran ayuda que pudieras cuidarla. No me oponía a los favores ocasionales, pero rápidamente se convirtieron en algo habitual. No me malinterpreten, me conformo con ayudar de vez en cuando, pero no había aceptado ser la tercera madre del hijo de su esposo. Francamente, no entendía cómo eso sería equitativo para mí ni para mis propios hijos. Después de un tiempo, empecé a reconocer un patrón. Siempre que organizaba algo especial para mis gemelos, invariablemente se convertía en un problema con los demás niños de la casa de Ember. Era como si ya no me permitieran tener momentos exclusivamente con mis propios hijos. Por ejemplo, un fin de semana, decidí sorprender a los gemelos con un día en el zoológico. Compré entradas y pequeños regalos para ellos.
Sin embargo, antes de que llegara el día, Ember me contactó. Colton, dijo, no es justo que Emily no pueda venir también. Es su hermanastra. Ya sabes, todos deberían compartir las mismas experiencias. Recuerdo sentirme frustrada, pero esforzarme por mantener la calma. Ember, entiendo que quieras incluir a todos, pero este día es para mis gemelos. No siempre se trata de complacer a todos los demás. Suspiró. Solo quiero que los niños se sientan como una familia. Ese sentimiento sonaba agradable, pero la realidad era muy diferente. En otra ocasión, compré regalos para los gemelos y no compré tantos para su hijastra. Ember se molestó. Afirmó que era injusto y que estaba demostrando favoritismo. Me di cuenta de que tenía que establecer un límite. Así que decidí concentrar mi tiempo y recursos en mis gemelos. Se lo expliqué a Ember con la mayor claridad posible. Mira, Ember, quiero que mis gemelos se sientan queridos e incluidos, pero no soy responsable de apoyar a niños que no son míos de la misma manera. Esa es mi postura. Simplemente no era justo, ni para mí ni para ellos. No se lo tomó bien. Estás siendo egoísta, dijo bruscamente. No estás apoyando a toda mi familia. Negué con la cabeza, sintiendo que la tensión aumentaba entre nosotros. No estoy en contra de tu familia, Ember. Pero no acepté esta idea de la familia reconstituida. Mi papel es ser papá para mis gemelos. Nada más. Parecía decepcionada, pero al menos mantuvimos la calma para seguir criando a mis hijos juntos. Desde esa conversación, diría que hemos practicado más la crianza paralela que la crianza compartida, si es que eso tiene sentido. Generalmente dedicamos nuestro tiempo a los niños y rara vez hacemos algo juntos como una gran familia. No. Compartir planes o mezclar a los niños de su casa con los míos. Esto simplifica las cosas y me permite concentrarme en mis hijos sin expectativas adicionales. Aún así, cada hora y entonces Ember lo menciona, como si debiera sentirme culpable por no haber ayudado a criar a todos los niños que viven bajo su techo. Con los años, su situación familiar se ha complicado aún más. Ella y su esposo tuvieron un bebé juntos, y luego acogieron al sobrino de su esposo. Así que, ahora, en su casa están mis gemelos, su hermanastra, una prima política y una media hermana. Ember intenta que todos sean una gran familia feliz. Pero lo he dejado claro, mi papel es con mis hijos, y punto. Es complicado. Cada vez que creo que hemos llegado a un punto en el que las cosas están resueltas, surge algo nuevo. Pero me he mantenido firme. Y, sinceramente, no creo que sea descabellado centrarme en los dos hijos que en realidad son míos. Una cosa es apoyar las decisiones de Ember como madre, pero otra muy distinta es que se espere que sea la madre de todos los que viven bajo su techo. Adelantándonos un poco, fue entonces cuando las cosas empezaron a descontrolarse. Con el paso de los años, a medida que se sumaban más miembros a la familia de Ember, se me hacía cada vez más difícil mantener mis límites. Al principio, habíamos encontrado un equilibrio. Estaba haciendo mi parte como padre. Sin embargo, no me sentía involucrado en sus nuevas circunstancias familiares. Sin embargo, las expectativas de Ember seguían aumentando. Parecía que cada pocos meses surgía una nueva obligación con la que presumía que yo la ayudaría, su hijastra, el sobrino de su esposo, su propio bebé en común. Era como si constantemente añadiera niveles de responsabilidad y de alguna manera se esperaba que yo cargara con una parte de esa carga. Entonces surgió el asunto de la excursión escolar. La institución a la que asisten mis hijos es bastante pequeña, lo que resulta en una clase con alumnos de edades mixtas. En consecuencia, mis gemelos, compartir su espacio educativo con su hermanastra y prima política. Si bien reconocí que este arreglo era poco convencional, funciona adecuadamente para la escuela y no me perturbó. Lo que no preví fue cómo se convertiría en una disputa financiera con su madre y su padrastro, sobre lo que yo estaba obligada a financiar. Este viaje fue un evento importante para los niños, no solo una breve excursión, sino una visita a un museo interactivo que se consideraba extraordinario. La escuela había organizado actividades prácticas de aprendizaje y talleres. Si bien era costoso,
Mis gemelos estaban sumamente entusiasmados y parecía ser una experiencia valiosa para ellos. Podía cubrir los gastos, así que pensé, ¿por qué no continuar? Pagué por los gemelos e informé a Amber, suponiendo que le alegraría tener esta oportunidad. Me equivoqué. En cuanto mencioné que había pagado, guardó un silencio desconcertante por teléfono. Luego, sin rodeos, declaró, si los demás niños no pueden asistir, es injusto. Al principio, pensé que bromeaba. Seguramente no podía esperar que yo también financiara a los otros 2 niños. Sin embargo, hablaba con total sinceridad. Insistió en que no era correcto que nuestros hijos participaran en esta lujosa excursión si sus otros hijos no podían ir también. Respiré hondo y me esforcé por mantener la calma. Le expliqué, pago por mis gemelos porque son mi responsabilidad. Luego le propuse, quizás tú y tu esposo podrían considerar la posibilidad de recaudar fondos o ahorrar para los demás niños, si es tan importante. Pero entonces Amber me planteó la siguiente pregunta, ¿debían considerar cómo se sentirían todos los niños al ver a los suyos embarcarse en este viaje? Y quedarse atrás, como si toda la casa se derrumbara si estos niños no vivieran experiencias idénticas. En ese momento, la atmósfera se caldeó. Su esposo intervino con tono cortante, declarando, es injusto tratar a los niños de forma diferente. Defiendo la justicia, pero hay un límite. Lo miré fijamente y respondí, su hermanastra y su sobrino no son mi responsabilidad, y no tengo dinero. No me moderé. Le pregunté sin rodeos, ¿por qué tengo que pagar por cada niño de tu casa? Me miró como si yo fuera la egoísta. Entonces se lanzó a una diatriba sobre cómo se supone que deben ser hermanos y cómo yo estaba socavando a su familia. Lo entiendo, de verdad, ningún niño quiere sentirse excluido. Sin embargo, en cierto momento, deben reconocer que no soy su padre. Amber decidió traer a estos otros niños al grupo y construir esta nueva familia reconstituida. Fue su decisión. Me niego a dejarme manipular por la culpa para financiar a cada niño que acoge bajo su techo. Lo que realmente me irritó fue cuando empezaron a insinuar que estaba actuando con crueldad. Afirmaban que esto dañaría la relación de los niños, que sería mi culpa si nuestros gemelos y su hermanastra se distanciaban por algo así. Sinceramente, solo soy un padre que intenta ser amable con sus propios hijos, y de alguna manera esto ha derivado en un conflicto familiar por lo que no les estoy dando a los niños que no son míos. Dije, Howl, escucha, no creo que sea justo que esperes que cubra los gastos de todos. Este viaje es un regalo especial para nuestros gemelos. Coincide con mi tiempo con ellos, y deseo que asistan. No veo cómo eso es injusto para nadie. Pero Amber insistió, argumentando que si nuestros gemelos se iban y los demás niños no, se sentirían infravalorados, y eso debería importarme. Su esposo incluso invocó la idea de la unidad familiar, afirmando que si los niños llegaban a resentirse, la culpa sería mía. Para entonces, ya había llegado a mi límite. Esto nunca se trató realmente de la unidad familiar. Esta fue su propia decisión financiera, y pretendían imponerme las consecuencias. No es que estén pasando por dificultades o necesidad, ambos tienen un empleo respetable. Si este viaje hubiera sido tan significativo para ellos, podrían haber encontrado la manera de costearlo sin recurrir a mi apoyo. No es mi deber forzar mis propios recursos para compensar lo que no pueden o no quieren proporcionar. La disputa era circular y repetitiva. Invocaron repetidamente nociones de justicia y obligación familiar, pero yo mantuve mi postura. Les dije claramente que su incapacidad para financiar la participación de los demás niños no era culpa mía, y que no me dejaría manipular por la culpa para cubrir los gastos. Ahí quedó el asunto por el momento, pero a juzgar por la expresión del rostro de Amber, me di cuenta de que el asunto no estaba resuelto. La verdad es que me fui de ese intercambio sintiéndome molesta y desconcertada. Por muy claro que expresé que no era responsable de todos los hijos de su familia, mis palabras fueron ignoradas. De alguna manera, mi compromiso con mis propios hijos se había convertido en un punto de discordia, y me estaban presentando como la antagonista de su narrativa familiar. Es completamente agotador. Mi intención era simplemente ofrecerles a mis gemelos una experiencia agradable y memorable,
pero esto ha derivado en este amplio conflicto sobre equidad y solidaridad. Me siento como si estuviera en la cuerda floja, donde cualquier decisión que tome podría provocar otro desacuerdo. Todo lo que deseaba era brindarles a mis hijos una oportunidad feliz, pero, al parecer, es demasiado pedir. Tras la discusión sobre la excursión escolar, di por sentado que el asunto se resolvería, al menos por el momento. Creía haber sido categórica en mi negativa a pagar por todos los niños y esperaba que Debo y su esposo lo dejaran pasar. Sin embargo, no estaban dispuestos a abandonar el asunto sin otra confrontación. Lo que siguió, sin embargo, fue algo que no había previsto. Varios días después de la disputa sobre el viaje, recibí un mensaje de Enver solicitando una reunión para hablar. Entendí que no sería una visita informal, pero decidí que era preferible abordar el asunto directamente en lugar de continuar con un intercambio interminable de mensajes. Accedí y quedamos en una cita. Un pequeño restaurante, situado a medio camino entre nuestros respectivos lugares, fue el lugar elegido para nuestro encuentro. Cuando llegó, me di cuenta de inmediato de que no iba a ser una conversación breve ni informal. Tenía una expresión seria, de esas que sugieren que uno ha ensayado meticulosamente sus palabras. Tomó asiento y comenzó sin preámbulos: Colleton, creo que no entiende la situación. Pensé, lo entiendo perfectamente. Estoy pagando por mis hijos, y punto. Aún así, la dejé continuar. Me explicó extensamente que debía considerar una perspectiva más amplia y que no se trataba simplemente de una excursión escolar. Se trataba, insistió, de sentar un precedente sobre cómo gestionaríamos estos asuntos en el futuro. Supongo que creía que plantearlo como una cuestión de filosofía familiar general me obligaría a aceptar. Explicó que este viaje era solo un ejemplo y que, de ahora en adelante, habría otras actividades, eventos y quizás incluso vacaciones familiares, y que debíamos estar de acuerdo en tratar a todos los niños por igual. Me quedé desconcertado. ¿Estaba ella genuinamente proponiendo que yo debería, ahora, pagar también las vacaciones familiares de todos sus hijos? Seguí escuchando, esforzándome por no delatar mi reacción, consciente de que si me alteraba, solo empeoraría la situación. Luego retomó el argumento de la justicia, esgrimiéndolo como un martillo, un instrumento que parecía disfrutar blandiendo. Afirmó, sus hijos pueden participar en estas actividades, y los demás no. Esto fomentará el resentimiento. Se sentirán excluidos. Incluso se atrevió a sugerir que esto podría dañar las relaciones entre los niños, que crecerían en medio de esta desigualdad, lo que a la larga los separaría. Sentada allí, pensé, ¿y no hay ya niños de familias diferentes que llevan vidas diferentes? ¿Por qué es mi responsabilidad resolver esto? Cuando terminó de hablar, me esforcé por mantener un tono mesurado y respondí, entiendo que quieras que todos los niños se sientan iguales, pero estos no son mis hijos. No son mi responsabilidad. Le recordé que llevamos un tiempo en este sistema de crianza paralela, ahora, ella se encarga de los asuntos de su parte y yo de los míos. Por su parte, ella se encarga de sus asuntos y yo me encargo de los míos. Pero parece que ha decidido que este arreglo ya no es suficiente. Fue entonces cuando pronunció una declaración verdaderamente sorprendente: si de verdad te preocupa el bienestar de los niños, deberías querer apoyar a toda la familia, no solo a tus propios hijos. Continuó, explicando cómo debía demostrar buena fe y ocuparme también de los demás niños. Casi me río a carcajadas, pues la propuesta me parecía completamente absurda. ¿Desde cuándo mantener a los propios hijos implica también asumir la responsabilidad de los hijos de los demás? En ese momento, sentí que empezaba a perder la compostura. Respondí, mira, si me importa el bienestar de mis hijos. Precisamente por eso estoy dispuesta a hacer estos esfuerzos por ellos. Sin embargo, no permitiré que me manipules con la culpa para que cuide de unos hijos que no son míos. Ella no lo apreció. Se puso a la defensiva y replicó, estás siendo egoísta y no consideras cómo afectará esto a los niños a largo plazo. Repliqué de inmediato. ¿Cómo es egoísta cuidar de mis propios hijos? Tú tomaste la decisión de incorporar a estos otros niños a tu hogar. Esa responsabilidad no recae sobre mí. Entonces llegó su esposo.
No sé si ella había arreglado su visita casualmente, pero de repente estaba allí, acercándose a nuestra mesa. Apenas se dio cuenta de mi presencia y se dirigió directamente a Enver como si estuviera a punto de rescatar la situación. Se sentó frente a mí y de inmediato comenzó a hablar, como si hubiera estado esperando esta oportunidad. Dijo, no creas que estás siendo justa. Se supone que estamos construyendo una familia, aquí, y vuestras acciones están erigiendo barreras. Lo miré fijamente, preguntándome si realmente creía que yo, suscribirá esta idea de que todos somos familia en lo que respecta a mis finanzas. Le dije claramente, hijo, soy, aquí para mantener a mis gemelos. Ese es el compromiso que hice. No puedes esperar que finja que todos estos otros niños son mi responsabilidad financiera. Luego me confrontó con, bueno, si los niños, comenzar si se resienten, será su culpa. Ustedes son quienes crean la división. Eso me provocó. Le dije, tú eres quien me defiende. Asumir el rol paternal para hijos que no son míos. No soy yo quien complica el asunto. Mi único deseo es actuar por el bien de mis gemelos, y nada más. No me preocupaba si él me percibía como insensible. Me sentía asediado por ellos, visto como antagonista simplemente por establecer límites. El intercambio se volvió cada vez más apasionado a partir de entonces. Enver intervino, declarando, si los niños crecen albergando resentimiento entre sí, se deberá a su insuficiente compromiso con nuestra visión familiar. Me quedé atónita ante esta afirmación. Respondí con firmeza, Tiffany, si eso resulta ser cierto, quizás tú y tu esposo deban encontrar su propia solución. Pero no me cargues esta carga solo a mí. Para entonces, los clientes de todo el restaurante dirigían miradas de desaprobación hacia nuestra mesa. Su escrutinio no me preocupó en absoluto. Había llegado al límite de mi capacidad para soportar que me representaran como el malhechor. Mi intención había sido simplemente hacer un favor a mis hijos, pero todo había derivado en este embrollo sobre las supuestas obligaciones con su familia. Parecían esperar que yo cubriera todas las necesidades de todos los niños bajo su techo, simplemente porque habían decidido fusionar sus familias. Me levanté de mi asiento y dije, les aviso, ya he dicho lo que tenía que decir. Mi atención sigue fija en mis gemelos, y esto no cambiará. Si buscan la equidad perfecta, quizá deberían examinar sus propias acciones en lugar de las mías. No soportaré más que me consideren el villano. Dicho esto, me marqué, acompañado de un tumulto de irritación y liberación. Era evidente que, independientemente de mis palabras, la comprensión se les escaparía. Al retirarme, sentí su mirada colectiva sobre mí, como si anticiparan mi capitulación. Pero mi participación había concluido. Tras ese discurso catastrófico, abrigaba la esperanza de que las tensiones se calmaran. Supuse que Enver y su esposo comprenderían mi postura y dejarían el asunto. Sin embargo, debí haberlo pensado mejor. La controversia no se disipó, sino que se intensificó. Varios días después, comencé a recibir mensajes prolongados de miembros de su familia. Empezó con su hermana, normalmente desapasionada y ajena a nuestras disputas, quien de repente empezó a enviarme mensajes sobre la importancia de que todos los niños experimenten la pertenencia dentro de un espacio expansivo. De mi familia. Inició la correspondencia con frases como, si de verdad valoraras la felicidad de tus hijos, estarías dispuesta a hacer esto por ellos. Parecía como si insinuara que yo tenía la culpa simplemente por negarme a financiar el viaje de los hijastros de su hermana. Al principio, intenté ignorar el asunto, suponiendo que con el tiempo lo dejaría, pero las comunicaciones persistieron y se volvieron cada vez más crueles. Pasaron de implicaciones delicadas a acusaciones directas. De repente, me retrataron como egocéntrica, tacaña y descuidando la perspectiva general. Lo presentaron como si estuviera desmantelando su armoniosa unidad familiar simplemente por negarme a subvencionar el viaje de unos hijos que no son míos. Fue como si les hubiera declarado la guerra o algo parecido. Luego, la situación empeoró aún más. La madre de Enver me llamó. Hacía tiempo que no hablaba con ella, así que me sorprendió ver su nombre aparecer en la pantalla. Supuse que querría hablar de los gemelos, quizás entablar una conversación tranquila.
Incorrecto. En cuanto respondí, se embarcó en un monólogo sobre cómo deberían ser las cosas. Declaró, si simplemente cubrieras los gastos de todos los niños, esto no sería un problema. Debes considerar cuánto mejoraría la situación si te involucraras más con todos los pequeños. Sentí que mi paciencia se desvanecía. Le respondí, con el debido respeto, esos niños no son mi obligación. Estoy cumpliendo con mis deberes hacia mis propios hijos, y ese es el compromiso que asumí. Sin embargo, no se dio. Continuó afirmando, un hombre digno de elogio está a la altura de las circunstancias y cuida de toda la familia, no solo de la suya. Me quedé atónito. Intenté aclarar mi postura, deseo lo máximo para mis gemelos, pero eso no implica necesariamente mi respaldo económico para cada niño o niña que llegue al hogar. Añadí con firmeza, no sentiré remordimientos por proteger a mis propios hijos ni por establecer límites. No me hacía caso. La conversación se convirtió en una espiral, con ella repitiendo las mismas afirmaciones sobre mis responsabilidades paternales y cómo los niños sufrirían si yo no intervenía. Empleó el instrumento de la culpa con mucha fuerza. Al final, había llegado a mi límite. Le informé que no proseguiríamos. Acepté cortésmente, concluí la llamada con cortesía y eso marcó el final de nuestra conversación. Sin embargo, la presión no disminuyó. Durante la semana siguiente, sentí como si estuvieran poniendo a toda la familia en mi contra. El hermano de Enver dejó un comentario pasivo-agresivo en una de mis publicaciones en redes sociales sobre la paternidad. Los verdaderos padres apoyan a sus familias pase lo que pase. Era evidente que no se refería solo a mis propios hijos. Decidí no responder, borré el comentario Y continuó, aunque seguía molestándome. Me esfuerzo por hacer todo lo posible por mis gemelos, y de alguna manera, esto me convierte en su antagonista. En una ocasión, después de dejar a los niños en casa de Enver, mientras regresaba a mi coche, su marido me interceptó. No hubo saludos ni palabras amables, fue directo al grano. Aseguró, ¿sabes? Estás perjudicando a los niños con esto. Me quedé desconcertada. Había anticipado una conversación, pero no había terminado. Continuó, explicándome cómo mi decisión de no financiar a todos los niños estaba creando una división entre los hermanos y cómo debía ser más consciente de la dinámica familiar. Respondí, no estoy perjudicando a nadie. Estoy cuidando de mis hijos. No son ellos los que pasan por dificultades. Se negó a ceder, insistiendo en su argumento de que todos en la familia me perciben como injusta y que es solo cuestión de tiempo antes de que los niños se den cuenta de esto y empiecen a resentirse entre sí. Sentí como si estuviera poniendo toda la carga de la felicidad familiar sobre mis hombros. Lo miré directamente a los ojos y declaré, la opinión de tu familia no altera mis responsabilidades. No soy su padre. Soy aquí por mis hijos, y eso no cambiará. En ese momento, realmente no sabía qué más decir. Independientemente de mis acciones, estaban decididos a presentarme como la villana. Esa noche, me senté en soledad, intentando comprender cómo la situación había llegado a ese punto. Todo lo que deseaba era cuidar a mis hijos y brindarles experiencias enriquecedoras. Sin embargo, inexplicablemente, me estaban presentando como una persona insensible e indiferente a la armonía familiar. Simplemente no podían discernir el límite entre mis obligaciones y sus expectativas. ¿Qué es justo y qué no? Se lo conté a algunos amigos cercanos. Uno de ellos negó con la cabeza y comentó, ¡qué ridículo! Si les preocupa tanto que los niños se pierdan algo, ¿por qué no contribuyen y financian la excursión ellos mismos? Me reí, pero fue una risa amarga, porque realmente sentía como si toda su familia hubiera decidido que yo estaba obligada a convertirme en una madre comprometida con hijos que no eran míos, solo para mantener la armonía con personas que no respetaban mis límites. Toda la situación me causó una impresión desagradable. Continuaban llegando mensajes y llamadas de varios familiares, todos defendiendo la misma postura. Había llegado a mi límite. Sentía que habían construido la idea de que les debía algo, y no tenían intención de ceder hasta que yo cediera. Al final de esa semana, me di cuenta de que intentar razonar con ellos era inútil.
No buscaban una explicación, deseaban mi sumisión. Sin embargo, decidí que no permitiría que erosionaran mi determinación. Mis hijos son mi responsabilidad, y me negué a permitir que los intentos de esta extensa familia de inducirme culpa alteraran esa realidad. Es asombroso que todo esto se originara en mi esfuerzo por financiar el viaje escolar de mis hijos, pero se transformara en un conflicto sobre quien contribuye lo suficiente para toda la familia. Puede que no lo aprueben, pero estoy firme en mi postura. Después de esa semana de comunicación incesante, consejos bien intencionados y presión emocional por parte de la familia de Enver, comprendí que necesitaba establecer una postura definitiva sobre mis límites y atenerme a ellos sin excepción. Era evidente que, por mucho que les explicara mi perspectiva, eran incapaces de comprenderla. Estaban totalmente centrados en la visión idealizada de una familia grande y feliz. Y, al parecer, yo era quien obstaculizaba esa visión simplemente porque me negaba a financiar a todos los niños que incorporaban a su hogar. Primero, hablé con mis gemelos sobre el inminente viaje. Quería asegurarme de que mantuvieran el entusiasmo y no se sintieran incómodos, porque después de todo el lío, lo último que deseaba era que se sintieran culpables. Mantuve la simplicidad y les dije, escuchen, Estoy realmente encantada con este próximo viaje para ambos, y deseo que comprendan que esta es una experiencia única, pensada exclusivamente para ustedes dos. Me abstuve de profundizar en los detalles complejos, pero quería que comprendieran que era perfectamente aceptable disfrutar de algo destinado exclusivamente a su propio disfrute. Ambos niños parecían visiblemente más tranquilos. Habían percibido una tensión subyacente, los niños invariablemente la perciben, pero estaban alegres y sinceramente ansiosos por partir. Eso me quitó un gran peso de encima. Era esencial para mí transmitirles que merecen experiencias agradables sin ningún sentido de obligación hacia los demás. Una vez resuelto ese asunto, reconocí la necesidad de establecer límites inequívocos con Enver y sus familiares. No solo una declaración ambigua de que cubriría los gastos exclusivamente de mis propios hijos, sino un límite definitivo que ellos consideraran inviolable. La contacté, manteniendo una actitud serena y directa, pues quería evitar otra discusión prolongada de 1 hora. Dije, entiendan que mi responsabilidad como padres es cuidar de mis gemelos. Estoy presente para ellos y me esfuerzo por brindarles oportunidades gratificantes, pero ese compromiso no incluye a los hijos que no son míos. Respeto sus decisiones y a su familia, pero mis obligaciones financieras terminan con mis gemelos. Naturalmente, estaba disgustada. Enseguida empezó a lamentarse de cómo los demás niños percibirían la situación, afirmando la desigualdad de que los hermanos compartieran experiencias tan dispares. Le permití hablar brevemente, pero cuando volvió a intentar inducirme a la culpa, intervine. Afirmé con firmeza, reconozco su perspectiva y comprendo sus sentimientos, sin embargo, esta representa mi resolución final. No financiaré ningún gasto adicional más allá de los de nuestros gemelos. Si desea organizar los asuntos dentro de su propia casa, es su prerrogativa, pero debe dejar de imponerme esa carga. Se produjo un breve silencio después de que expresé mi postura por completo, y pude percibir su furia al otro lado de la comunicación. Casi anticipé que lanzaría una última y desesperada súplica para agotar mi determinación, pero tras una pausa, evidentemente reconoció la inutilidad de seguir discutiendo. Finalmente respondió, muy bien, supongo que ya ha tomado su decisión. Su tono estaba impregnado de ese aire típico de estoy decepcionada de ti, como si quisiera que me agobiara la culpa, sin embargo, siendo sincera, no sentí ninguna. Para entonces, lo que me llenó fue una sensación de alivio, más que cualquier otra cosa. Me había cansado de dar explicaciones. Después de esa llamada, se hizo el silencio. Ya no aparecían mensajes inesperados de su familia sin previo aviso. Ya no había comentarios pasivo-agresivos apenas velados bajo mis publicaciones. Solo quedaba el silencio. Es cierto que me sentí un poco incómodo, pero sobre todo, me trajo una, bienvenido paz. Creo que llegaron a comprender que no cedería a sus expectativas y no tuvieron más remedio que aceptarlo. En las semanas previas al viaje, me esforcé por dedicarles más tiempo, participando en actividades sencillas y cotidianas, comer juntos, ir al parque, ver películas, las rutinas habituales.
Mi objetivo era mantener un ambiente de tranquilidad y seguridad para ellos, para que no se vieran envueltos en el torbellino de tensiones adultas. Siendo sincera, fue refrescante centrar mi atención exclusivamente en ellos, libre del bullicio circundante. Entonces llegó el día del viaje. Esa mañana, los dejé en la escuela y estaban radiantes, rebosantes de emoción. Verlos tan genuinamente felices, después de todo lo que había sucedido, me hizo sentir como una verdadera victoria. Mientras corrían a reunirse con sus amigos, una profunda sensación de satisfacción me invadió y pensé, sí, esto es lo que importa. No se trata de esforzarse por favor todos o contorsionarse por quienes no muestran aprecio. Se trata de darles a mis hijos lo mejor que puedo y mostrarles que está bien establecer límites. Aquí es el giro inesperado. Al día siguiente del viaje, recibí una llamada de Enver. Me preparé para un comentario mordaz o una crítica indirecta, pero en lugar de eso, me preguntó, ¿se divirtieron los niños? Respondí que sí, siendo breve, pues no tenía intención de reabrir viejas disputas. Entonces me pilló completamente desprevenido. Dijo, Sandy y yo no estábamos de acuerdo contigo, pero respeto que te defendieras a ti misma y a tus hijos. Supongo que necesitaba oír eso. Me quedé atónito. No esperaba que se comportara así. No era una disculpa, no exactamente, pero se sentía como un reconocimiento de que quizás no era el villano que me habían retratado. Desde entonces, la situación se ha vuelto mucho más tranquila. Ya no recibo mensajes de su familia, y parece que hemos alcanzado un nuevo nivel de entendimiento. Aunque no coincidamos en todo, hemos aceptado nuestros respectivos roles en la vida de los niños. De hecho, creo que esto me ha convertido en un mejor padre, pues ya no estoy constantemente cuestionando cada decisión mientras me angustia cómo podría afectar a su familia. En cambio, me concentro únicamente en lo que es mejor para mis gemelos. En definitiva, toda esta circunstancia me enseñó una lección crucial. A veces, establecer límites trasciende el simple hecho de rechazar a los demás, constituye reafirmar mi propia paz mental. He llegado a comprender que es aceptable priorizar a mi familia sin sucumbir a la culpa. Si los demás no lo comprenden, esa carga recae sobre ellos, no sobre mí. Actualmente, la situación es favorable. Los gemelos están contentos, yo también. Siento que avanzamos sin cargas superfluas. He definido claramente mi postura y creo que todos, incluidos Amber y su esposo, han llegado a respetarla. Si bien la situación sigue siendo imperfecta y preveo nuevos desafíos en el futuro, confío en mi capacidad para mantener mi postura y tomar decisiones que beneficien a mi familia, sin dejarme llevar por las expectativas externas. Varias semanas después de que la situación se resolviera, creí haber escuchado por fin las últimas exigencias. Sin embargo, entonces, Amber me planteó una nueva propuesta. Sin preámbulos, empezó a hablar de la vida de los gemelos en su residencia, enfatizando la falta de las comodidades disponibles en mi casa. Al principio, supuse que solo estaba desahogando sus frustraciones sobre su propia situación. Pero luego insinuó, con bastante intensidad, que debía intervenir. Resultó que quería que comprara una casa. No para mí, sino para los niños. Afirmó que era injusto para ellos hacer la transición entre dos niveles de vida tan distintos y la preocupación de que pudiera herir su autoestima si percibían alguna deficiencia en su residencia. Intenté averiguar si su propuesta era sincera, pero, en realidad, era completamente seria. Esperaba que yo comprara una segunda casa para que los niños la habitaran durante sus estancias con ella, para que ella también pudiera vivir allí, a mi entera costa. Intenté mantener la compostura, pero me sentí obligado a preguntar, ¿es cierto ese razonamiento? Ya tienes una casa. Inmediatamente, estalló en una diatriba sobre lo limitada que es su vivienda actual para una familia de su tamaño y cómo afecta negativamente al bienestar psicológico de los niños. Empezó a hablar de estándares equitativos, como si fuera mi obligación compensarla por cada decisión que había tomado desde nuestra separación. Cuando le dije inequívocamente que tal arreglo no se llevaría a cabo, desplegó todas las tácticas imaginables de su arsenal para inducirla a la culpa. Ella declaró, ¿no deseas que los niños se sientan tan a gusto en mi casa como contigo?
Es injusto que te niegues a brindarles una vida plena. Me tachó de villano insensible solo por negarme a conseguirle una casa nueva a su familia. En ese momento, había llegado a mi límite. Le dije, mira, los gemelos tienen todo lo que necesitan en tu casa. Si crees que necesitan una casa más espaciosa, es un asunto que deben resolver tú y tu marido. No soy responsable de mejorar tu hogar. Guardó silencio brevemente y luego replicó con dureza, bueno, si los niños acaban sintiendo que tienen un verdadero hogar solo contigo, la responsabilidad recaerá sobre ti. Solo pude negar con la cabeza, incrédulo. Con eso terminó nuestra conversación. No entiendo cómo pudo considerar esto una súplica razonable. Quiero sin duda lo mejor para mis hijos, pero eso no implica proporcionarle un estilo de vida completamente nuevo. Supongo que no hay límite para lo que ella podría solicitar, pero mi posición es, ahora inequívoco. Me llevó un tiempo llegar a esta resolución, pero después de todo ese lío con Enver pidiéndome que comprara una casa para ella, su esposo y sus hijastros, me di cuenta de que la situación había llegado a un punto desmesurado. Ya no me limitaba a lidiar con exigencias irrazonables. Ya no acepté más solicitudes. Observé con impotencia cómo mis hijos se sumergían cada vez más en una dinámica familiar donde sus necesidades pasaban a un segundo plano, y ya no podía ignorar esa realidad. Una noche, después de acostar a los gemelos durante su estancia de fin de semana, me senté a la mesa de la cocina, mirando los mismos documentos del juzgado de familia que había revisado innumerables veces. Pero esta vez, no lo dudé. Completé los formularios. Presenté una moción para modificar el acuerdo de custodia y solicité la custodia total, no por despecho ni por ego, sino por pura necesidad. Cuando llegó la fecha del juicio, me presenté completamente preparada. Había guardado registros, mensajes de texto, correos electrónicos e incluso mensajes de voz. Pero, lo más importante, hablé con el corazón. Cuando el juez me preguntó por qué solicitaba la custodia total, dije, señoría, he hecho todo lo posible para compartir la crianza en paz. He respetado el acuerdo. Me he esforzado por apoyar a mis hijos emocionalmente, económicamente y de todas las maneras posibles. Pero últimamente, me he enfrentado a una creciente presión para cuidar de los hijastros de Enver como si fueran míos, a costa de los míos. Y cuando me niego, les genero estrés, confusión y culpa a mis gemelos. Ese no es un entorno estable. Eso no es compartir la crianza. Eso es coerción y les está haciendo daño. El juez escuchó atentamente, tomando notas. Enver, sentada frente a mí con su abogado, permaneció en silencio la mayor parte del tiempo. Quizás creía que no cumpliría, o quizás creía que no tenía un caso válido. Pero entonces el juez hizo algo que no había previsto tan pronto, ordenó que un agente de servicios infantiles visitara ambos hogares y hablara con los gemelos en privado. Esa semana se sintió, como un mes. Cuando la agente vino a mi casa, fue cortés pero observadora, anotando todo meticulosamente, la habitación de los niños, sus horarios, cómo interactuaba con ellos. Habló con ellos a solas durante un rato. No escuché a escondidas. Simplemente esperé, con la esperanza de que lo que dijeran reflejara la verdad de lo que habían estado sintiendo. Varios días después, el tribunal volvió a reunirse. Entré con los nervios a flor de piel, pero en cuanto el juez empezó a hablar, sentí que todo cambiaba. El informe de los servicios de atención infantil indica que, si bien ambos padres brindan un refugio adecuado, el ambiente emocional en el hogar materno parece tenso. Los gemelos afirmaron sentirse a menudo abandonados en comparación con sus hijastros y expresaron sentirse presionados a sacrificar o comprometer sus propias necesidades para mantener la paz en el hogar. Expresaron un deseo claro y constante de vivir principalmente con su padre. Hizo una pausa, levantó la vista del informe y continuó. Además, el tribunal considera que el señor Re ha demostrado un patrón constante y responsable de cuidado, apoyo y estabilidad para los niños. Es en el mejor interés de los menores modificar el acuerdo de custodia. Con efecto inmediato, se otorga la custodia física completa al señor Re. Exhalé por primera vez en lo que se sintió como días. Enver no dijo mucho, parecía aturdida,
como si no pudiera creer que el peso emocional que había estado ejerciendo finalmente la hubiera alcanzado. No me sentí victoriosa, sino resuelta. Más tarde esa noche, cuando les dije a los gemelos que vivirían conmigo a tiempo completo, ambos saltaron y me abrazaron. Laia dijo, bueno, ya no tenemos que volver allí, y Derek simplemente susurró, gracias, papá. Los abracé a ambos y les dije, están en casa, ahora, para siempre. No se trataba de ganar. Se trataba de protegerte. Y ahora, por primera vez en mucho tiempo, sé que están exactamente donde pertenecen. Queridos oyentes, por favor compartan sus pensamientos en la sección de comentarios abajo, y no lo hagas olvidar a me gusta, compartir y suscribir.